Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alexis Giovanni Esquivel González y hoy les vengo a presentar un proyecto que hemos realizado con mucho esfuerzo y mucha dedicación durante un semestre. Eh, no lo hice solo, sino que tuve un equipo que está conformado por Ramírez Embarcadero Valeria y Rodríguez Juárez Héctor Sajoni. Y bueno, el objetivo de este proyecto es pasar texto escrito a mano y mediante el reconocimiento de caracteres, el OSR, que más adelante vamos a explicar qué es, pasarlo a un texto digital. Así que bueno, vamos a tener varias fases. Vamos a presentar cómo es que está estructurado este proyecto desde su base de datos, sus clases, sus componentes, su interfaz gráfica, etcétera. Así que bueno, vamos a comenzar. Primeramente tenemos el diagrama de casos de uso. Un diagrama de casos de uso lo que nos dice es lo que se va a poder hacer en nuestro sistema. Un caso de uso es básicamente una implementación, un ejemplo de lo que vamos a poder hacer. En este caso, pues nosotros vamos a tener que escribir texto a mano y pasarlo a texto digital mediante el uso de nuestra aplicación. Entonces aquí tenemos al usuario en la parte de arriba y tenemos que tiene derecho a registrarse, a iniciar sesión, a cerrar sesión, a capturar una imagen, a procesarla, a visualizar su resultado y a ver el historial de resultados. De estos casos de uso tienen varias dependencias que son include y extends. ¿Esto qué significa? Bueno, el include es que el caso de uso de abajo depende obligatoriamente del de arriba. Es decir, por ejemplo, en el centro, usuario, abajo está procesar imagen. Tenemos un include que manda a notificar cuando se mande la tarea. Esto se va a hacer siempre. Por eso utilizamos la etiqueta include en este caso, porque siempre se va a hacer. Al capturar una imagen siempre tenemos o que cargarla manualmente o capturarla desde la cámara. A diferencia de la otra extensión que es extends con la flecha vacía. Por ejemplo, visualizar resultados. Una vez que yo visualice el resultado de lo que yo escribí a mano pasado a texto digital, es opcional que yo edite ese texto, lo exporte o lo guarde el resultado del historial. No es obligatorio, sino que esa opción del usuario o no siempre va a ocurrir, por lo que aquí se utiliza la etiqueta extends. Estos son básicamente todos los casos de uso, lo que vamos a poder hacer durante el uso de nuestra aplicación. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente fase, la fase 2, que es pues la base de datos usada en nuestro proyecto. Primeramente tenemos este archivo de configuración. Exportamos un recurso que es cons y tenemos que el usuario que vamos a usar es el usuario raíz y la contraseña es 1234. Esto para facilitar la ejecución del código y que no se dificulte ni para nadie que quiera probar esta app se le complique ejecutarlo y la contraseña sea fácil de acceder, ¿no? Entonces tenemos que la base de datos pertenece a Hand2Text. Ese es el nombre de nuestro proyecto. De hecho, como se puede apreciar aquí, se encuentra el logo de nuestra aplicación y lo pueden ver en la parte derecha inferior, en la esquina inferior derecha de la pantalla. Así que bueno, ahora sí vamos a seguir explicando lo de la base de datos. Este archivo createdatabase.js tenemos la importación de un recurso por default llamado SQLize que viene de la carpeta al mismo nivel de la raíz llamado SQLize.js que está en las dependencias de la carpeta NodeModules. De hecho, si nosotros buscamos no tardaremos mucho para encontrar que efectivamente aquí está SQLize, aquí. Entonces voy a agrandar un poco el código para que se vea un poco mejor. Cerramos de momento esta terminal. Entonces importamos este recurso por default de SQLize y este recurso no por default que es usuario y nota de modelos.js. ¿Cómo notamos nosotros si es un recurso por default o no? Cuando es un recurso por default no tiene llaves. Aquí la palabra SQLize, como se aprecia, no tiene las llaves que sí tiene usuario y nota, que están aquí abajo. Entonces ya importamos nuestros recursos y vamos a sincronizar nuestro modelo con la base de datos.
Tenemos una función asíncrona que es sincronizar con la base de datos, y el await es para esperar, ya que esto es una función asíncrona, lo que quiere decir que nosotros no sabemos cuándo va a terminar, y lo que nos dice esta línea es cuando termine sincronizamos con SQLize, y este pedazo que dice force true es para borrar cualquier base de datos en caso de que ya haya existido. Tenemos aquí otra función asíncrona que es createDatabase, en el cual creamos este usuario que tiene como nombre de usuario admin y su password es 1234, mostrando los usuarios en la pantalla. Tenemos un manejo de una excepción en caso de que el usuario no pueda ser creado correctamente. Y bueno, aquí tenemos varias instrucciones de crear notas. Esto es simplemente pruebas que se estuvieron realizando durante el desarrollo del proyecto. Y exportamos el recurso por default que es createDatabase, que está aquí, es este. Bien, tenemos el modelo. Igualmente importamos el recurso por default SQLize de SQLite.js, y el recurso no por default tiene llaves datatypes de SQLize igualmente. Entonces vamos a exportar este componente que es usuario, en el cual definimos que pertenece a la tabla usuario, y sus tipos de datos de este atributo, que es su nombre, es de tipo string, van a ser letras, y su contraseña igualmente es de tipo de caracteres. El nombre de la tabla a la que pertenecen, como se dice aquí, es usuarios. Tenemos el modelo de la nota, la exportamos, y tenemos dos atributos: el título, el cual su tipo de dato es string, carácter igualmente, y el contenido, que igualmente es string. En este caso tenemos una longitud de hasta 10.000 caracteres. Este atributo, bueno, más bien pertenecen a la tabla notas, y aquí tenemos la asignación de la base de datos. Usuario.hasMany nota as nota. ¿Qué quiere decir esto? Que un usuario puede tener muchas notas. Esto nos da a entender que hay una relación uno a muchos. Traduciendo, esto sería que un usuario puede tener muchas notas, pero a diferencia de abajo que dice nota.belongs to usuario, quiere decir que una nota solamente va a pertenecer a un usuario. Entonces esta sería la relación entre entidades de nuestra base de datos. Tenemos este recurso que es SQLize, importamos recursos que no son por default, SQLize de SQLize y development de config.js. Creamos una función asíncrona para probar la conexión con la base de datos. Como es asíncrono, nuevamente utilizamos await para esperarlo hasta que termine, porque nosotros no sabemos cuándo termina, y nos manda a imprimir a la bitácora de la consola, que esto es console.log, que la conexión fue exitosa a la base de datos. En caso de que no, la conexión va a ser fallida. Aquí creamos el método testConnection. Esto es el cuerpo de la llave, el de la llave superior hasta la llave inferior, que la superior es línea 5, final de la línea 5, y en la línea 12 el final del cuerpo de este método, y en línea 13 lo mandamos a llamar. En línea 15 exportamos un recurso por default que es SQLize, que también fueron usados en los archivos que previamente se mostraron. Aquí minimizamos la carpeta de las dependencias, de momento no las vamos a ver. Y bueno, ¿qué es nuestra base de datos? Pues bueno, aquí tenemos primero la instrucción que borre la base de datos si existe, drop database if exists, hand to text. Este es el nombre de nuestra base de datos. Hand to text es igualmente que el nombre de nuestro proyecto, y posteriormente creamos la base de datos hand to text. Si la base de datos no existe, pues entonces ahí se maneja esta excepción, ¿no? Que sería conexión fallida de datos. De hecho, se puede probar esta excepción. Podemos ir a la terminal con terminal, new terminal. Abrimos una terminal de nuestro proyecto. Y bueno, esto se va a explicar más adelante, pero vamos a mandar a ejecutar la aplicación, que sería node aplicación.js. Primero vamos a asegurarnos que la base de datos no existe. Vamos a decir drop database hand to text. Nos dice que no existe, por lo que sabemos que está borrada. Entonces si mandamos a llamar, nos da el error, y nuestro manejo de excepción nos dijo que nos iba a imprimir un mensaje
que iba a decir que la conexión había sido fallida en la base de datos. Se puede ver en la línea 10. Y si comprobamos más arriba, un poquito más arriba, aquí tenemos el mensaje: conexión fallida de base de datos. Esto lo manda la bitácora de la consola. Pero bueno, ahí tenemos el manejo de una excepción. Tenemos que esta excepción se mandó a llamar debido a que no existe la base de datos Hand2Text, por lo que desde aquí vamos a crearla. Entonces tenemos aquí la línea de comandos de MySQL. Como trabajamos en Windows, ya nos da directamente un programa para ejecutar los comandos. Cuando es Mac o Apple se tiene que hacer un proceso diferente, pero bueno, aquí se nos facilita gracias al sistema operativo que estamos manejando. Entonces le decimos create database Hand2Text, punto y coma, para establecer que terminamos nuestra instrucción, y nos dice que está bien, que fue afectada una fila. Ya tenemos la base de datos creada. Bien, ahora vamos a pasar con la explicación de todos los componentes que incluye nuestro programa, saliéndonos un poquito de la base de datos. Para fines de facilitar y que no se vea tan robusto nuestro proyecto, en esta carpeta que es proyecto, pues ya tenemos los archivos transpilados. Este main está transpilado. ¿Qué quiere decir esto? Que fue manejado en una versión de ECMAScript 6 y mediante una transpilación se bajó a ECMAScript 5. Esto para mejorar el requerimiento no funcional de compatibilidad, ya que actualmente ya todos los navegadores web soportan ECMAScript 5 al 100%, el 6 aún no. Entonces por eso se transpila este archivo y es el que estamos incluyendo aquí. Pero tenemos la versión no transpilada, que es la que se ve, que está en esta carpeta. Entonces tenemos todos los componentes que usamos para nuestra aplicación. Aquí tenemos los componentes que tenemos: create, edit, footer, historial, home, landing, login y view. Cada uno de estos archivos pues es un componente que se le asigna una responsabilidad única. ¿Qué quiere decir esto? Que va a realizar una función. Esto para mejorar el requerimiento no funcional de escalabilidad, ya que si nosotros metemos todo en un solo archivo, pues el hecho de modificarlo cuando hay un bug, un error, nos va a dificultar el corregir este error. Entonces primero tenemos create.js, importamos recursos por default y recursos que no son por default de React DOM, de Bootstrap y de Session Context. Bootstrap es un framework que nos permite trabajar con, digamos, un apoyo de interfaz que ya ha sido creada. Nosotros no tenemos que crear nuestros propios diseños, sino que ya se nos da como una especie de plantilla para que nosotros trabajemos sobre ella, lo cual nos facilita mucho que esto se haga de manera más rápida, ya que no se cuenta con un tiempo tan extenso para realizar este proyecto. Fue alrededor de un semestre, un poco menos de hecho. Pero bueno, tenemos la constante create, en la cual estamos creando una función flecha, y creamos constante usuario con el método useSession. Tenemos una función asíncrona que es guardar, manejo de excepciones que await es para esperar la función asíncrona que definimos en línea 16. Voy a hacer un poco de zoom para que se vea mejor. Básicamente este componente es para modificar, crear o eliminar notas, ¿no? De hecho, como el propio nombre lo dice create. Aquí tenemos un divisor de estilo con un padding de 20 píxeles. Estos son los márgenes que están alrededor. El título de la nota, y le decimos que le ponga su título a su nota. Entonces aquí incluimos código de HTML5 dentro de JavaScript. Esto se nota por las etiquetas que se usan con el signo de mayor que, menor que. Y aquí vemos todos los componentes. Exportamos el recurso por default, que es create, que fue pues creado aquí arriba. Tenemos el editar todas las notas. Igualmente exportamos todos los recursos necesarios para realizar los procedimientos que necesitamos. Tenemos aquí el método put de HTTP. Esperar al localhost 999. Este es el puerto donde nos está escuchando el servidor.
Tenemos que esperar a que el servidor nos esté escuchando para nosotros poder desplegar esto, ya que si no hay servidor, pues no va a correr. Esto es una aplicación HTML dinámica que tiene un frontend el lado del cliente y un backend que es el lado del servidor, por lo que ambas partes tienen que estar funcionando y tenemos un manejo de excepciones de que en caso de que no esté corriendo el servidor y nos esté escuchando en el puerto del Teletón, que es 9999, pues no va a funcionar. Tenemos una función que se llama restaurar. Esto es un botón que lo veremos más adelante en la interfaz gráfica y nos va a borrar toda nuestra nota que teníamos creada. Nuestro valor de retorno es un divisor y otra vez incluimos código de HTML5 dentro de JavaScript con padding igual de 20 píxeles. Y bueno, tenemos un botón variant danger. Aquí estamos usando Bootstrap, ya que danger no es un estilo del botón que nosotros hayamos creado, sino que Bootstrap ya nos lo implementa solito. Entonces tenemos aquí un manejo de eventos. On click quiere decir cuando nosotros presionemos el botón del clic, pues va a guardar. Tenemos el botón de guardar, restaurar y nada más. En caso de que pues cliquemos otro botón, nos va a redireccionar a otros componentes de la propia página. Y bueno, aquí exportamos el recurso por default, que es edit, que está definido aquí arriba. Bien, tenemos el footer, que básicamente el footer es como pie. Entonces footer es la parte de abajo de nuestra página web. Importamos React, recurso por default desde React, y exportamos el recurso por default, la función footer, que no recibe argumentos, por eso los paréntesis están vacíos, y aquí la llave de línea 4 es el cuerpo de la función hasta línea 30. Tenemos un valor de retorno. En este caso, como van a ser varias líneas, se usa el paréntesis para abrir el cuerpo del valor de retorno. Si nosotros implementamos un valor de retorno que solamente está contenido durante esa misma línea, en este caso la línea 5, si solamente estuviera ahí el valor de retorno, no pondríamos los paréntesis, pero en este caso abarca de línea 6 a línea 29, entonces por eso es que abrimos estos paréntesis. Tenemos la etiqueta footer, que como mencionamos anteriormente, con apoyo de Bootstrap ya está definido esto, pero es la parte de abajo de nuestra página. Lo vamos a ver en la implementación, pero esta es la explicación lógica de cómo está funcionando la página. En el footer pertenece al nombre de la clase footer para que le aplique los estilos. Y bueno, tenemos el estilo que es azul. Y bueno, esto más que nada es parte de diseño. Más adelante lo vamos a ver en la implementación. Así que pues mejor vamos a pasar a algo que sea más de la función, ¿no? De la página. Tenemos home, que básicamente es la página principal que se nos va a abrir en el navegador web cuando nosotros ejecutamos nuestra app. Importamos muchos recursos que no son por default, lo podemos notar porque no tienen llaves. Aquí hay un recurso por default que es React. Esto nos confirma que estamos trabajando con React, ya que es un requerimiento que se solicitó para este proyecto que se ha desarrollado con React. Entonces tenemos la constante home, una función flecha que no recibe parámetros. Esto es abrir su cuerpo, y usamos pues los métodos para usar la constante usuario y el historial. Tenemos muchas funciones flechas que no reciben parámetros. Bueno, en este caso recibe como parámetro pero bueno, básicamente estas funciones son para redireccionar, que las animaciones se muestren mientras estamos navegando en la página web. Aquí está un link. Etiqueta de HTML5 nos va a redireccionar a los distintos componentes que tenemos. Por ejemplo, aquí link to diagonal create, pues nos va a redireccionar este componente de arriba que está en la parte del explorador de archivos de la izquierda, que es create.js. A ese nos va a redireccionar al historial. Y bueno, exportamos el recurso por default que es home.
Tenemos el login de nuestra aplicación, en el cual vamos a extraer los datos que teníamos previamente definidos en nuestra base de datos para autorizar o no el inicio de sesión dentro de la aplicación. Esto se vio durante algunas tareas previas, que era como un login CRUD de usuarios que puede entrar administrador, profesor, alumno. En una práctica lo llegamos a ver, pues aquí estamos haciendo lo mismo. Es un login que va a autorizar el inicio de sesión dependiendo de si los parámetros, los argumentos que nosotros le demos coinciden con los datos que tenemos de nuestra base. En este caso solamente tenemos admin, como se mostró anteriormente, y su contraseña era 1234. Tenemos aquí el fetch. Este también es una petición asíncrona. Vamos a pedir el URL con el método post. El header, esto es un mensaje HTTP que su contenido es aplicación /.json y está manejado bajo el estándar UTF-8. .den es un método que va a esperar a la función asíncrona, ya que no sabemos cuándo va a terminar fetch. Cuando termine response, que en este caso es la respuesta del servidor en formato JSON, le vamos a decir que si coincide los datos que nos proporcionó con los que tenemos en la base de datos, se le va a permitir el acceso, que es el inicio de la sección exitoso, y le vamos a dar un mensaje de bienvenido. De lo contrario, le mandamos un error que sea usuario o contraseña incorrectos. Tenemos un valor de retorno, que igualmente incluimos código de HTML5 dentro de JavaScript, y más que nada son estilos. Aquí tenemos un input type, que son las cajitas para poner el nombre de usuario y la contraseña. De hecho, aquí se menciona que este es para contraseña y el otro para nombre de usuario, y asignamos el evento que cuando se le dé clic se valide lo que es el argumento del usuario y su contraseña para ver si coinciden y dejarlo pasar. Exportamos el recurso por default, que va a ser login, que lo definimos desde aquí. Entonces estamos manejando componentes dentro de esta aplicación web. Bien, vamos a pasar más que nada también al diseño de nuestra página. El diseño del footer aquí está definido. Tenemos distintos tipos de selectores. En este caso, cuando tienen esta notación de punto, es que es un selector de clase, debido a que pertenecen a la clase de footer, footer wave SVG, y aquí tenemos distintos estilos que son paddings, margins, colores que les asignamos. ¿Esto para qué es? Pues para darle un diseño más bonito a nuestra interfaz. Tenemos aquí el index, que es el archivo que básicamente se va a ejecutar principalmente. Tenemos un ruteador, que lo importamos porque no es un recurso por default, por eso lleva llaves, y es un recurso proporcionado por React Router DOM. Importamos React DOM y app de src app.js, que es el archivo que está aquí arriba. Aquí tenemos el ruteador. Importamos todos los componentes que teníamos aquí arriba, que son los .js de la carpeta components. Los importamos. Como los definimos por default, no llevan llaves, entonces aquí en app los importamos, y vamos a hacer un switch para intercambiar nosotros entre las distintas rutas de estos componentes. Nos va a redireccionar al login, a la página principal, que es home, al crear una nota, al historial, a ver o a editar una nota. Y en caso de que no coincida con ninguno de estos, nos va a decir que el recurso no fue encontrado. Este es básicamente el switcheador entre todos los componentes que definimos. Se podría implementar en uno solo, pero repitiendo, necesitamos dar responsabilidad única a cada componente para no hacer un single page application, que es muy difícil de tratar. Entonces aquí tenemos el index. De React DOM mandamos a llamar al método render, que es básicamente para dibujar nuestra aplicación y que nosotros la podamos visualizar en el navegador web. Y getElementById es un método que va a extraer un ID, que debe haber alguno que se llame app, y lo va a extraer y lo va a mostrar. Bien, tenemos también aquí el archivo main, que ya es el archivo traspilado a ECMAScript 5 procedente de ECMAScript 6,
y tenemos el index, que es el que va a correr con Live Server. El servidor que estamos usando es Live Server. Tenemos que el tipo de documento es HTML. En el encabezado establecemos el protocolo principal, que sería UTF-8, y aquí establecemos que nuestra app va a ser responsiva, es decir, cuando nosotros ajustemos el tamaño de la ventana, pues se va a ajustar el contenido dependiendo de la resolución que tengamos nosotros disponible. Referenciamos nuestra hoja de estilo, que es CSS, que son los archivos que están aquí, es footer, landing y styles. Y bueno, el título es hand to text. Y el cuerpo de la aplicación hacemos referencia al archivo index.js que ya explicamos aquí previamente. Y bueno, esto sería todo. Tenemos nuestro archivo de configuración de package.json. Vámonos a ir a lo que es nuestra aplicación final. Y tenemos que, para mandar a llamar al backend, tenemos este script que es start, que es node application.js, en el cual vamos a hacer que el servidor nos escuche en el puerto 9999, y después ejecutamos el index en Live Server, o podemos buscar en el navegador nuestra página para que se ejecute correctamente. Ya implementamos nuestra base de datos, ya creamos la base de datos con hand to text, y bueno, podemos ejecutarlo de dos formas: abriendo la terminal, usando nuestro script, que sería npm run start. Esta es de una manera, o directamente mandando a llamar con node application.js. Como ya ahora sí fue creada la base de datos, ahora sí nos está dando todos los mensajes que nosotros le requerimos. Aquí está todo lo que contiene nuestra base de datos, y nos están escuchando en el puerto 9999. Entonces vamos a irnos al navegador y podemos abrir el localhost. Vamos a abrir el localhost, o también podemos abrir desde aquí el index.html, también se puede. Aquí dice que el recurso no está sido encontrado porque el puerto es diferente. Entonces vamos a cambiar el número del puerto, que es el 9999. Y ahora sí, aquí está lo interesante, lo bueno, que es la interfaz gráfica de nuestro proyecto. Hand to text, convierte escritura en texto. Utilizamos tecnología OSR para digitalizar texto manuscrito de forma rápida, segura y precisa. Tenemos aquí dos links, que es OSR. Nos explica que el reconocimiento óptico de caracteres es una tecnología que convierte el texto escrito a mano a texto digital. Tiene alta precisión, detectamos hasta los trazos más finos de tu escritura, velocidad, y es fácil de usar. Solamente vamos a subir una imagen y vamos a obtener el texto que yo vaya a poner en la imagen. Vamos a realizar un ejemplo. Tenemos las aplicaciones que nos redirecciona aquí a para qué se usa. Se puede usar para digitalización de apuntes y documentos físicos, o para lectura automática de formularios escritos a mano, procesamiento de textos escaneados y reconocimiento en apps móviles o web. Esto es el footer. Esta barra inferior de aquí es el footer. Nos dice que fue diseñado por Valeria, Alex, su servidor, o Giovanni, y Sajoni, y está hecho con React. Aquí está especificado que es React. Esta es nuestra pantalla principal. Entonces, si nosotros le damos al botón entrar, o al de iniciar sesión, que también está aquí en la parte superior derecha, nos manda al login, que tiene el CRUD. En este caso solamente tenemos el administrador con contraseña 1234 para facilitar lo que es el proceso. Y al entrar, pues nos tiene que mandar el mensaje de que el inicio de sesión fue exitoso, y nos va a redireccionar a lo que sería ya la funcionalidad total de nuestra página. Seleccionamos un archivo para que del texto que yo haya escrito me lo mande a texto digital. En este caso, como se puede ver aquí, yo tengo esta hoja. Escribí mi nombre, el nombre de su servidor, Giovanni. Entonces nosotros le vamos a pasar esta imagen para que la pase a texto digital. Tenemos aquí que seleccionamos un archivo. Yo ya tengo la imagen cargada. La paso, es la misma, es exactamente la misma. Está hecho con mi caligrafía tal, Giovanni. Ok.
Entonces nosotros al extraer el texto nos va a dar el texto digitalmente aquí mediante el OCR, el reconocimiento de caracteres óptico. Le podemos asignar un título a la nota, en este caso sería mi nombre, vamos a poner el nombre de prueba, ¿no? Y la podemos guardar. Una vez que la guardamos podemos nosotros consultar el historial también de todas las transformaciones de texto a mano a digital que hemos hecho. Aquí está hasta abajo mi consulta que yo hice, que fue nombre de prueba, y tenemos los 3 tipos de elementos, que sería verla, editarla y borrarla. Si la vemos, pues aquí está pasado el texto manuscrito a digital. Puedo regresar al historial. Si la edito, pues yo cambio el texto que quiera decir. ¿Esto para qué? Pues qué tal si hay un error o no me tradujo algo como yo quise. Generalmente es mínimo, pero lo puedo corregir en este apartado. Podemos agrandar en caso de que sea un texto grande. En este caso, para fines prácticos, es texto chiquito. Lo podemos guardar o la podemos borrar y simplemente ya no va a aparecer. Y bueno, básicamente eso sería todo. La verdad es que es un proyecto que nos llevó mucho tiempo. Realmente le metimos mucho entusiasmo. Por lo que veo, estaba mostrando una pantalla incorrecta. Así que, bueno, vamos a hacerlo nuevamente. Nada más como duda. Le ponemos un título, nombre, prueba. La guardamos, vemos el historial y aquí está mi consulta, que es nombre, prueba. Vemos que dice Giovanni, la puedo editar en caso de que me falle algo. Tenemos este apartado que lo podemos ajustar, lo podemos guardar o la podemos borrar. Otra cosa, también se me olvidaba que les decía que era responsiva esta aplicación y realmente es así. De hecho, si nos vamos a la página principal se va a notar mejor esto, que si yo achico el tamaño de mi ventana, pues el texto se ajusta, todo el contenido se ajusta a la resolución del dispositivo. Esto para que también pueda ser ejecutado en dispositivos móviles. Entonces, ahora sí, una disculpa por el error. Ahora sí, como les digo, es un proyecto que nos llevó mucho esfuerzo. Le tenemos mucho cariño a este proyecto debido a que aprendimos mucho con él, a usar React, a implementarle la inteligencia artificial, el manejo de base de datos, la conexión del frontend, el lado del cliente con el lado del servidor que es el backend, etcétera, etcétera, etcétera. Pero espero que les haya gustado mucho a ustedes y si así, pues háganmelo saber. Evidentemente tiene muchas mejoras, pero esto fue realizado en un tiempo relativamente corto. Pero la verdad es que estamos satisfechos con el resultado y esperemos pronto se pueda seguir mejorando. Así que sería todo de mi parte y muchas gracias.